Pero muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Otra nueva emisión de B&B Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo la están llevando? Ya casi 6 meses de cuarentena, ¿qué tal? Y estamos acá. Por lo menos tenemos un rincón donde vamos a hablar de historia. No vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar un poco de la historia hoy. Con el señor Roberto Bolan. ¿Cómo andas, ¿Qué Roberto? tal, Gustavo? ¿Cómo Bien, van tus bien. cosas? ¿Bien? Bien, bien, Bien. bien, 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 Bueno, bien. Podríamos charlar un sí. poco, pero bueno, daría para el paparazzi. Pero bueno, vamos a hablar un poco de historia. Bueno. Bueno, habíamos quedado entonces en que hoy íbamos a tratar el tema de los tranvías. Sí. El tema de los tranvías es para hablar largo y tendido, entonces Mm, mejor separarlo en dos partes. ¿M? sí, Y además porque hoy tenemos que hacer un comentario, que va a ser breve también, no lo vamos a apabullar sí. con tantos datos, sobre un aniversario de una institución que fue muy importante en la ciudad de Buenos Aires y en el país durante mucho tiempo, durante Sí. casi un siglo, se podría decir. Y sí, Sí, digamos entre que una cosa sí. y otra, bueno, es el hogar obrero. ¿M? El hogar El obrero. hogar obrero que nació un 30 de julio Sí. en el año 1905. Ese año 1905 está marcado porque también una institución muy grande nació en el barrio de La Boca, que es el Club Atlético Boca Juniors. El 3 de Ajá, abril el 3 de de abril. 1905 Sí. y el 30 de julio de 1905 nació el hogar obrero que en sus inicios estuvo en esa zona también. Esa fue la zona natal porque más bien está cerca del Parque Lezama. Más bien por el Parque Lezama, ¿no? Exactamente, Tirando más para Barracas, estaba la C. exactamente. Digo en la zona porque el Parque Lezama marca la división de esos dos barrios, de Sí, tres barrios en realidad, sí. del barrio de La Boca, del barrio de San Telmo y del barrio de Barracas. De De un Barracas. lado, hacia el lado de Almirante Brown, en La Boca, Ah, para el lado de la avenida Paseo Colón, ah. eso es San Telmo, para ese lado, y en el otro sector están todas las calles que pertenecen a Barracas, ¿no? Un poco más Que, alejado está Montes de Oca, por sí, ahí, Monte de Oca, Patricio, Patricio, todas entonces, esa avenida, sí, sí, eso sí. es Barracas. Mm. Y el hogar obrero nació justamente en esa zona. La idea fue hacerlo nacer ahí porque era una zona obrera. Era una zona obrera y estaban ahí en las grandes fábricas, entre esas Exactamente. estaban una de galletitas muy famosas Mira, también. estaba Canales, Bueno, vamos haciendo estaba publicidad y si pueden poner un poquito de plata. pero no sé si prácticamente no existe. Canales, mira, te voy a Existen, contar, pero ya no son las iba mismas. yo Sí. con 7 años, iba con mi vieja, mi señora madre, a comprar las galletitas de Canales que las vendían sueltas. Entonces nos tomábamos el 25 que nos dejaba ahí cerca de Canales, íbamos caminando a buscar la bolsita de las galletitas Canales. Mira. Pero yo iba ilusionado que me iba a comprar las dulces. Ah, Pero no, mi madre, como buena gallega, me compraba las de agua. está bien. Para que le Hermoso. hiciera bien al nene, ¿no? Claro, hermosísimo. Claro. Pero bueno, volvemos al tema Bueno, de, estaba también Bagley, si mal no Bagley estaba recuerdo. a la Estaba vuelta. Bagley, Canales, estaban por toda esa zona. Pues yo ya había hecho la recorrida por ahí porque Bagley vendía las otras, las Las otras, surtidas. claro, sí. Ojo que ya tenía calado todo yo por ahí. Así que bueno, era una zona donde generalmente Sí, la gente era de escasos recursos, por eso se decidió que por ahí. sí. Tengamos en cuenta que un año antes, en 1904, el Partido Socialista, que fue el fundador del Hogar Obrero, había conseguido su primera diputación, digamos, ¿no? Había llegado Alfredo Palacios a ser diputado en ese momento las circunscripciones eran diferentes a lo que es ahora, Sí, por la circunscripción del barrio de La Boca. sí, Ahí donde él tenía su estudio jurídico, sí. ahí consiguió los votos y un año antes del Hogar Obrero se realizó digamos, esta oportunidad que tuvo el Partido Socialista, la primera oportunidad de llegar al Congreso de la Nación. Sí. Y bueno, entonces, el hogar obrero nació con la siguiente idea.
uno tiene que analizar la época. Época de obreros, época de trabajadores en muchas fábricas, como decía, la zona de Barracas, muchas fábricas. Era zona realmente pobre, viviendas dignas, pero como todos conocemos, muchos conventillos, no solo en La Boca, sino también en Barracas, y entonces tenía que haber una entidad que les diera posibilidades de comprar alimentos a precios accesibles, pero sobre todo lo importante de viviendas. También el Hogar Obrero se iba a dedicar a la parte de viviendas y de otros consumos. Bueno, nació allí esta entidad, le pusieron el nombre del Hogar Obrero. Hay que fijarse que cuando se hizo la fundación de la biblioteca, muchos años después, que está en la Avenida Plata 85, también se llamó Biblioteca Obrera. Era un nombre que se usaba mucho en esos términos para determinar que era una entidad dirigida a la clase trabajadora de fábricas y de entidades comerciales de ese tipo. Sí. Bueno, el Hogar Obrero después se decidió ir hacia otros barrios. Todos conocerán, muchos conocerán, el famoso edificio tan alto, blanco, que está en Rivadavia, y Ángel M. Jiménez, sí, que viene a ser esa cuadrita solamente, llamada así, el resto es Riglos. Sí, porque es el fundador. Sí, exactamente. Y es bastante interesante lo que hicieron ahora, cosa que antes no lo hacían. Debido a que mucha gente no se daba cuenta que Ángel M. Jiménez, el cartel que estaba ahí, pertenecía a la calle Riglos, se iba para otro lado buscando la calle Riglos. Ahora han puesto, la última vez que pasé por ahí ante la cuarentena, pusieron los dos nombres. Ponen sí, Ángel M. Jiménez, esta calle, aquí es donde nace Riglos, algo por el estilo. Sí, no me acuerdo bien el texto, o hacia la izquierda nace Riglos. Bueno, este edificio fue, si bien no fue la sede inicial, fue la sede central, ¿cierto? Hay otro edificio también en la calle Avenida La Plata 555, que también pertenecía al Hogar Obrero. En realidad ahí están las oficinas, queda el residual. Actualmente sí, correcto. Pero ahora están en manos de otra gente, no pertenece a lo que fue el tradicional Hogar Obrero. Porque todos, bueno, yo digo todos, ¿no? Los jóvenes no, por supuesto, conocerán que tuvo un problema muy grande, una quiebra muy grande, por factores de aquella época, políticos y económicos, que, bueno, tuvo que responder ante todos los plazos fijos que habían hecho y que no pudo responder porque fue la crisis de todas las cooperativas. Vos recordarás que muchas cooperativas desaparecieron para esa época, que lo único que permitían las cooperativas tipo banco, y así fue creado el Credicop. No, el Credicop. Que eso pertenecía no al Partido Socialista, sino al Partido Comunista. Pero se hizo, ese fue el único al cual se le permitió trabajar, porque formaron un banco llamado Credicop. Las demás cooperativas, tantas de las cooperativas que había, que eran algunas de gente que se reunía para formarlas y poder dar créditos accesibles y demás, todo eso desapareció en aquella época que fue tristemente célebre de Martínez de Oz, y después, sobre todo, la última etapa de Cavallo. Ya en la época de Martínez de Oz, durante el proceso. La primera época de Cavallo. Sí, la primera época. Claro, de la primera, cuando ni bien asume Cavallo, fue el golpe de gracia, claro, del neoliberalismo hacia el régimen cooperativista. Exacto. Que había en la Argentina. Porque hubo una etapa antes, que fue la del proceso, cuando Martínez de Oz también había intentado y lo logró hacer cerrar algunas cooperativas. Después vino Cavallo en esa etapa del menemismo, bueno, y cerraron todas las cooperativas y se estableció que solamente los que podían ser bancos se quedaban. Bueno, el Hogar Obrero en todo ese transcurso, desde su fundación hasta el momento que desapareció, hizo muchas cosas que tuvieran que ver con la vivienda, construía viviendas accesibles. Eso yo lo sé no solamente porque lo he visto en las investigaciones históricas que he hecho, sino hablando con gente que vivía en el edificio Rivadavia. Yo lo he conocido, muy lindo edificio, ¿no? A pesar de que no era para gente adinerada, ¿no? Realmente lindo para la época que fue construido. ¿No? Allí eran viviendas que eran bastante accesibles, bastante luminosas, bastante lindas.
Después también se había hecho allá en Parque de Sama, había también viviendas, lo que dije en Avenida La Plata, y hay otra en la zona que está en eso, viene a ser Floresta Norte, Floresta Norte, ahora no recuerdo bien si el límite del barrio de Floresta llega hasta ahí o está dentro de... Porque hay varios barrios que fueron creados después, como Sí, 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 ahí Villa, te hicieron, Villa Santa Rita, todo ahí eso. hubo Claro. como vestigicios Sí, sí. de barrios. Era todo Floresta, la gente antes le decía Floresta a Floresta. todo, pero bueno. ¿Qué es el que está al lado, casi pasando la autopista? No, no, es Joaquín B. González. Joaquín B. ¿Sabes? González. Ah, Joaquín, por ahí a la altura ya. hay un edificio muy Sí, sí. parecido, casi por Rivadavia, casi llegando a la Ese es auto. otro, por Rivadavia. Eso mismo. Eso, te acordaste bien. Pero este que digo yo es donde se había creado hasta un instituto terciario. Sí, Tenía sí. el instituto terciario que estaba en ese lugar que te digo en Floresta, donde se daba un título relacionado con las cooperativas. Sí, sí, sí. Era un terciario que te daba un título para ejercer como administrador de cooperativas. Bueno, todo fue muy interesante, inclusive tenía un instituto educativo que estaba en la calle Moreno, el centro prácticamente, Moreno, casi llegando a Entre Ríos, que hoy está cerrado, cuando se cerró el lugar obrero se cerró, se llamaba Instituto de Educación Cooperativa, IEC. Había, abajo alquilaban el local para un gimnasio, creo que era un gimnasio, Moreno el 1700. Sí, sí. Y arriba, en el primer piso, estaba la biblioteca, tenía una biblioteca bastante interesante, un salón de actos, donde hacían actos de cooperativismo y también a veces se lo cedían a otras instituciones, que fueran, por ejemplo, instituciones municipales o asociaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, yo cuando trabajé en el Instituto Histórico hemos hecho algunas reuniones ahí. Ah, O sea que lo mira, conocí bastante bien. interesante, ¿eh? Cuando se estaba organizando el tema de la historia oral, te acuerdas que hemos comentado en los Sí, primeros. sí, Bueno, sí, las primeras emisiones de acá. exacto. Vayan a YouTube si quieren buscar las primeras emisiones de Roberto, están todas subidas a BIB Noticias. Bueno, entonces hizo mucho relacionado con la parte de la vivienda, pero también la parte de consumo. Todos recordarán los distintos supermercados, donde los precios eran más accesibles. También hasta llegó en Rivadavia, hasta llegaba a vender electrodomésticos, Sí. muebles, todo que era más barato que en otro lado, por eso iba tanta gente. Fueran o no fueran partidarios del socialismo. ¿No? Porque, No, viste, no. por un hecho comercial la gente va. Mis padres eran asociados del hogar obrero. Claro, bueno, sí, Y yo eran también lo fui. Sí. y era la cita obligada a ir a hacer las compras al hogar obrero en el subsuelo de ahí de arriba. Exacto, en el subsuelo, ¿te acuerdas? Sí, sí. No, bastante recorridas tuve. Ahora ahí es un shopping. Sí, un pseudo shopping. Sí, porque es un shopping chico y sí, un proyecto de shopping. Sí, nunca termina de completarse, ¿no? Siempre No. le falta algo, pero bueno. 5 para el peso. Sí, cuando pusieron el otro shopping, la otra vereda, fue un golpe fuerte para ellos, porque el otro ya vino de un capital muy grande, ¿no? Sí, además le sacaron el patio de comidas y Claro. con eso lo terminó de hundir ya definitivamente. Bueno, en ese lugar, para los que pasan ahora y no conocieron lo que era ese supermercado, el hogar obrero, o llamémosle lugar de venta del hogar obrero de estos productos que estamos hablando, estaba ahí en esa esquina, donde está el shopping que se llama Caballito. Sí. Bueno, esto habría bastante más para hablar a través de las décadas y demás, pero era simplemente una especie de homenaje modesto, humilde, para una entidad que durante todo el siglo XX estuvo realmente ayudando a la clase obrera, a la clase media también, que mucha gente de clase media iba a hacer sus compras ahí, y bueno, terminó siendo un lugar destacable, pero lamentablemente los vaivenes económicos del neoliberalismo provocaron esa caída que fue estrepitosa para mucha gente. Sí, como decís, ha ayudado bastante. Sí. Y además fue un factor preponderante en
en algunas épocas donde premiaba mucho la, los vaivenes económicos y uno podía conseguir precio ahí. Sí, digamos que fue una época en que fueron atacadas todas las cooperativas, no Sí, solamente sí, algunas, sí, ¿no? sí, sí. Eso hay que dejarlo bien marcado, no fue solamente contra algunas No, no, cooperativas, no, 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 no. fue contra No, todas las todas las cooperativas y cooperativas. cerraron muchas cooperativas de crédito, cerraron muchas Sí, cooperativas. quedaron Sí, en pie muchas de esas cooperativas, quedaron muchas las lecheras y sobre todo, y lo que se está dando en la Patagonia es en la cooperativa obrera que yo te comenté alguna vez, que se está dando en Neuquén y Río Negro y Chubut, exactamente. de la cual, por una cosa eh, de honor a lo que fue mis viejos, me hice socio. Ah, Sí, sin vivir ahí, me hice socio de la cooperativa obrera de allá del está bien. sur, de la Patagonia, porque es un poco también, es como hacerle la contra también a lo que es a la familia más rica que tiene en el supermercado allá, que se llama la Anónima. Ah, Entonces, bueno, bueno, entonces, asociarme a ellos era como darle como una bien, cosa de un tiro de gracia a la anónima. bien, bien. Vamos al tema que no Entonces sé. vamos al tema del tranvía. Como hoy le dedicamos este espacio también Este, al hogar obrero, sí, 30 de julio, sí, vamos a entrar en el tema de hoy que era los tranvías. Como el tema de los tranvías es tan extenso, ya van a ver por qué, lo vamos a dividir en dos partes. Hoy sí. vamos a dar una primera etapa, que son los tranvías, llamémosle románticos, porque eran manejados por caballos. Ah, qué Eran hermoso. caballos, claro. Sí. Para los tranvías eléctricos vamos a dejar la semana que viene, el jueves que viene. Sí. Pero hoy vamos a empezar por eso, que eran los tranvías, era la parte metálica, por llamarlo de alguna manera, que era el vagón propiamente dicho, había quien lo manejaba los caballos, es como si fuera un carruaje, pero colectivo. Mm. Hasta ese momento había carruajes que llevaban gente rica, de acá para allá, de Recoleta, al Uno o dos centro. caballos tiraban Mira, no, hubo distintas, porque hubo distintas líneas, distintas, Mm. había unos que, no, uno solo no, generalmente habían dos, pero había también, en un principio fue con uno, en otro dos, porque dependía de la parte económica. El- Hay una de las empresas menos conocidas, la de los hermanos Méndez, que ellos pusieron con poco capital. Entonces, primero empezaron por tener pocos caballos, pero también en un momento, después lo voy a comentar un poco más largo, hasta sacaron a guardia, porque no le podían pagar. O sea, todo dependía de, en cambio, la Croce, que era potentado, podía tener un tranvía Los muy Méndez por iban encima. tirando a ellos. Sí, sí, No, no no, tenía. Ya voy faltaba a contar eso. algunas anécdotas que vas a ver. Pobres ilusos creían que era precisamente, como yo dije antes, algo romántico. Ya vas a ver Mm. por qué. Sí. Pero vamos a empezar la primera concesión. La primera concesión se dio el 22 de agosto de 1868, Ujú. con caballos. Sí. El tranvía eléctrico, lo vamos a decir ahora para que se sepa, no llegó a Buenos Aires hasta 1897. Mm. En 1897, ya casi a fines del siglo XIX, empezaron a correr los tranvías eléctricos. Eso requería un mayor capital, ¿no es cierto? Sí. No era lo mismo. Tenemos que imaginar la ciudad de Buenos Aires de aquel entonces. ¿Cómo era la ciudad de Buenos Aires? Era una ciudad chica, llegaba, ya lo hemos hablado otras veces, pero hay que insistir y repetir. Recordemos que en la época de la Revolución de Mayo llegaba hasta lo que es hoy la 9 de julio, un poquito más allá, lo que es hoy Libertad Salta, esas calles, 100 metros después de lo que es hoy la 9 de julio. Después se fue extendiendo hasta Callao, de a poco, no fue un edilicio ni nada parecido. Se fue extendiendo de a poco, con viviendas acá, viviendas allá, hasta Callao. Y en el momento en que surgió este tranvía a caballo, ya estaba llegando hasta lo que es hoy Purredón, Jujuy, Purredón. Tengamos en cuenta que ya el ferrocarril había arrancado en 1857, el ferrocarril
oeste, o Sarmiento. En un principio a muchos habrá visto la placa acá donde está el Teatro Colón, que dice desde acá salió el primer ferrocarril, porque era ahí de ahí salió la primera. Pero después ya se estableció una trasera en 11, la Plaza Miserere, y a partir de ese momento empezó a estar un poco más poblada esa zona. El tren estaba más que nada para ir a las quintas de los ricos, no había movimiento comercial ni nada. Pero lo importante de todo esto es que el primer tranvía, como dije, que fue aprobado cuando no existía como capital federal, sino que era toda la provincia de Buenos Aires, en 1868 todavía era provincia de Buenos Aires, la capital federal fue en 1880, se creó esta línea de colectivo que se adjudicó a Federico Lacroze, muy conocido, un personaje muy conocido, un potentado de aquellos años, ¿no? Algunos conocerán, los que son jóvenes, el nombre de la estación o la calle, Federico Lacroze, allá en Chacarita. Sí. La estación, bueno, es por este personaje que era un empresario de la época. La primera línea, como dije, el 22 de agosto de 1868, fue establecida por el Congreso Nacional. Pero en realidad empezó a viajar, a poder hacer los viajes en diciembre, por razones burocráticas, ¿no? Siempre es así, cuestión de Que papeleo, faltaba un papel. Claro, siempre es así. Sí. Porque no era por problema económico, porque Lacroze no tenía ningún problema económico. Entonces, ¿de dónde salió la primera línea? La que le adjudicaron a ver, contame un poquito, porque yo no la tomé porque no tenía la SUBE. Claro. Bueno, la línea salió, hay que recordar que con caballos, sí, de lo que es hoy Balcarce y Victoria, lo que es hoy Hipólito Yrigoyen. Balcarce y Victoria. Donde estaba el Congreso hoy, antiguamente. No, bueno, sí, claro, sí. Porque tengamos en cuenta, para los que no saben, que el primer Congreso Nacional funcionó en lo que es hoy la Academia de Historia Nacional. Sí. ¿No? La Academia Nacional de la Historia. Ahí en la calle Balcarce. Ciento y pico, ¿no? En la cuadra. Sí, entre Alsina. Entre Hipólito Yrigoyen y Alsina. Ahí funcionó el Congreso Nacional, que en 1904 empezó a funcionar este otro congreso conocido. En Entre Ríos entre Irigoyen y Rivadavia. El tranvía con caballos, manejado con caballos, salía de Balcarce y Victoria. Hoy Hipólito. Muy bien. ¿Dónde está la Casa de Gobierno? Exactamente. Bueno, salía. El recorrido era, tengamos en cuenta, y esto es lo importante, que muchos de la época decían que se tardaba en caminar 70 cuadras, más rápido, se hacía más rápido que yendo en tranvía. Mira. Sí, les obligaban a llevar una lentitud en sus pasos, porque en esa época la gente tenía miedo, la gente le tenía mucho miedo a cruzar la calle cuando veían el tilín talán del tranvía, ¿no? Claro, la señal de que venía el caballo. Tenían miedo, hay que tener en cuenta que era una cosa extraña para la época. Si bien se conocían los carruajes estaban más que nada en la zona norte, en la Recoleta, ¿cierto? Los ricos que vivían en Recoleta, que vivían en la zona céntrica, y San Telmo, que en esa época todavía era barrio de ricos, porque no había existido todavía la fiebre amarilla. La fiebre amarilla fue en 1871. Entonces, todavía muchos ricos vivían en San Telmo, que después, como todos sabemos, se mudaban hacia el norte de la ciudad, hacia lo que se llamó genéricamente Barrio Norte, que en realidad oficialmente se llama Recoleta. Sí. Bien, el tranvía salía por Hipólito Yrigoyen. En esa época salía de mano para el oeste, al revés de lo que es hoy. A contramano de como está hoy. Sí. Entonces el caballo iba para aquel lado. Sí. Llegaba hasta Entre Ríos. Llegaba hasta Entre Ríos, o sea que era la zona que más o menos la ciudad tenía un poquito de movimiento, era la zona céntrica, el límite de la parte céntrica de la ciudad. Llegaba hasta Entre Ríos, ahí cruzaban
Entre Ríos, y ya entraban, yendo por la misma calle, a una zona un poco despoblada. Como dije antes, ¿viste? No llegaba. Llegaban todavía las viviendas, había pocas, hasta lo que es hoy Jujuy o Pueyrredón. Entonces entraba en esta zona, llegaba hasta la altura aproximada de La Rioja, de la calle de La Rioja. Sí. Doblaba por Bartolomé Mitre, Ajá. doblaba hacia Bartolomé Mitre, que es así hoy, es mano para el lado del río. Del río. En esa época también lo era, se podía ir por allí. Entonces cruzaban esa parte de la plaza, tomaban Bartolomé Mitre e iban hasta Callao. En Callao, por algunas cuestiones relacionadas con lo que había determinado la adjudicación, dejaba de pasar por Bartolomé Mitre y agarraba lo que ya era Cangallo. Sí. Se llama Cangallo, bueno, iba por esa calle hasta 25 de mayo, hasta la calle 20. Esa era toda la vuelta. Y de 25 de mayo, Cangallo, volvía a Balcarce y Hipólito Yrigoyen. O sea, era un cuadrilátero que hacía prácticamente. Sí, más o menos un cuadrado. Sí, un poco largo, rectangular. Sí, en algún aspecto sí. Sí, porque era más largo que ancho. Bastante más largo que ancho. ¿Tenés más o menos cuánto tardaba en hacer todo eso? Ya que dijiste que había que ir despacito. Sí, estaba marcado, te digo, la velocidad estaba marcada por las millas que podía hacer en una hora. Pasado al lenguaje actual, porque el original decía millas, es el equivalente a unas 70 cuadras. O sea, tenía que hacer en una hora 70 cuadras. Sí. En una hora hacía eso. 70 cuadras, exacto. O sea que estas son menos, 70, así que imagínate, iba a paso, tortuga casi, por razones de que en ese momento, en 1868, no estaba acostumbrado. Lo que sí había eran carretas, ¿no te acordás que muchas de las cosas hacían mercadería? Las carretas las tenían más bien la gente que trabajaba, que llevaba mercadería y demás. Y los carruajes, los famosos carruajes de lujo, eran los que usaban los niños bien de la época para trasladarse a otros lugares. Sí. Después había también diligencias, pero eso era ya para otro tipo de viajes un poco más largos, ¿no? Y era una sola línea. En ese momento era una sola línea. Era una el sola número línea. no tenía no número, tenía ¿no? número, no tenía número, no tenía número. Ni siquiera decía, voy, hago una vuelta y vengo. No, era el único. Lo único que vos tenías que pagar, obviamente. No sé el me importe imagino, que se pagaba, ¿no? pero en este país todo que todo no te lo adjudican nacional y popular. No. Acá tenés que garpar. No pagaban tanto porque, claro, muchos los que viajaban más que nada eran obreros. Sí. Tenemos en cuenta. Ahora, si algún obrero trabajaba, por ejemplo, en barracas o en la boca, era raro que viviera acá en esta zona. Por eso allá no lo ponían. Todavía en este momento no. Estamos hablando de una época muy particular, de finales de los 60, de 1860, que, bueno, digamos que... Bueno, a la Croce le salió un competidor al año siguiente, a la 1869. Un competidor bien poderoso también, que se llamaba Mariano Billinghurst. Billinghurst, volveré y se le calle. Este Mariano Billinghurst era el hijo de otro anterior Billinghurst, que es por el cual se lleva el nombre de la calle. ¿Por qué motivo lleva ese nombre? ¿Por qué le pusieron la calle? Porque fue el primer extranjero que tuvo carta de ciudadanía argentina. El padre de este Billinghurst que puso los papeles. Carta de ciudadanía. El primer extranjero que tuvo carta de ciudadanía. Bueno, este Mariano Billinghurst, hijo, decidió hacer otro recorrido distinto. Se dedicó a la zona norte. Pensó que iba a sacar mucho más dinero, porque la gente podía pagar un poco más. Y salía de Suipacha. Suipacha y Rivadavia. Nosotros le decimos a la gente, en este momento estamos haciendo esta grabación, a 100 metros. Sí, más o menos para allá estamos. Claro. Para allá. 100 metros. 100 metros. Bueno, de ahí salía de Suipacha
y Rivadavia. Iba derecho por Suipacha Ajá. hasta Quintana. O sea, Quintana, casi de Santa Fe son... claro. Y llegaba hasta esa zona que hoy conocemos como Recoleta. Ese es el barrio actual de Recoleta. Sí. O sea que imagínate quiénes podían viajar, la gente que trabajaba en el centro, que iba a Recoleta, pero trabajadores, uno dice trabajar, pero eran profesionales, no eran trabajadores. O sea, esa línea fue dedicada a esta gente. Pero ¿qué pasó? Los niños bien no querían viajar en un tranvía que podían correr el riesgo de estar con otra gente que no era de su clase, ¿cierto? Sí, Podían subir claro, algún trabajador que otro. Claro. En algo popular y con el populacho no podemos No viajar, podía, muchachos. claro. Entonces, para divertirse, ¿qué hacían caray. a veces A ver, alquilaban un tranvía. Todo el tranvía, con los caballos y todo, los alquilaban y más aún exigían que manejaran ellos. No querían ni siquiera a que manejaba al empleado de la empresa que manejaba. Entonces iban y en el trayecto se burlaban de los peatones, les decían cosas, les tiraban a propósito por ahí los caballos encima para burlarse. Algo muy propio de esa época. A ver, ponemos en contexto. El tranvía en sí iba por las vías. No, porque acordate que es de a caballo. A caballo. No estaban las vías. No bueno, por eso, vamos a poner en contexto. Por la calle. Acá, las ruedas eran metales o eran de madera. No, en ese momento eran de madera. Porque no, metálicas creo que... Así ponemos en contexto a la gente. Vinieron ya para fines de siglo. No, en ese momento eran entonces iban. Se burlaban de la gente, lo usaban como una diversión. ¿No? Sí. Y después volvían y hacían lo mismo en el trayecto. Entonces, desde el punto de vista económico no fue tan importante porque está bien, pagaban por el alquiler, viajaban algunos durante el día, pero hubo otro en el mismo año 69, 1869, una tercera línea se solicitó, que eran de los hermanos Méndez. Estos hermanos, como te dije antes, románticos. Sí, románticos, ¿por qué motivo? Porque ellos decidieron hacer una línea que saliera también por la zona norte, pero que fuera por un trayecto hacia... Querían agarrar más que nada a aquella gente que podía tomar el tren, el Sarmiento. Entonces salían del otro lado de Avenida Mayo, lo que es hoy partido Avenida Mayo para que se ubiquen, que en ese momento todavía no existía la Avenida Mayo, pero del otro lado de Bartolomé Mitre, en Sarmiento, que por aquellos años se llamaba Cuyo, la calle de Sarmiento y esta zona que hoy es el centro, ¿no? El microcentro actual. Salían y se iban hacia el lado oeste, casi paralelamente con esta que iba por Irigoyen. Pero él trataba de agarrar el público, de tomar ese público que estaba del otro lado. Estos hermanos dijeron, bueno, vamos a empezar, pero no pudieron competir, porque no tenían un gran capital como el que tenían tanto Lacroze como Vickers, ¿no? Entonces ellos en un momento habían empezado con conductor y con guarda, pero decidieron que al guarda en algún momento lo iban a sacar, porque no tenía ninguna posibilidad de pagar. Ellos tenían solamente 2 coches, los otros tenían más coches. Coches, llamémosle, parecido a lo que era el tranvía, era como decir, vamos a decir, una diligencia colectiva, un poco más grande, sí. Más gente, ¿cierto? Entonces sí, tomaron esa línea, se la aprobaron, al principio, como te digo, con el conductor, con el otro guarda, pero en un momento al guarda no le pudieron pagar más. Entonces, y acá viene la parte romántica del tema. A ver, contame. ¿Qué hicieron? Ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una alcancía para que la gente, ya no le tiene que pagar al guarda, pusiera sus monedas del valor del viaje allí. Entonces todo muy lindo y uno siempre nos acordamos, nosotros te acordarás, yo me acuerdo, cuando estos mayores decían, no, la gente de antes era honesta, la gente de antes era otra cosa, no era tan así. Ya lo hemos visto el caso de las muelas
lo hemos visto en otros casos también, que se robaban y robaban igual que sí. Entonces, ¿y la gente qué hacía? ¿Sabés con qué se encontraban en la alcancía cuando terminaba la recaudación del día? Con botones, con puchos de cigarrillo, con latas, pedazos de lata. Solo muy poca gente dejaba el importe. Los demás se colaban. Los demás sí, viajaban gratis, se puede decir. Como no había quien controlara eso, porque ya no había guarda, no lo podía pagar la guarda. Entonces uno dice a veces, viste, cuando te dicen, sí, las épocas, si uno profundiza, investiga, no era tan así. No era la gente de antes, eran tan honestos como decir. Podrían ser en algunos otros aspectos, como hemos sabido, había un poco más de palabra, ¿no? Lo que se decía se cumplía. Había gente, había mucha, tampoco van a decir todo, ¿no? Eso uno nunca puede decir. Lo más necio es decir todos sean igual. Así como había gente que viajaba, se colaba, había gente que dejaba. Sí, sí. ¿No? Eso es Pero siempre, viste, lo que va a preponderar es esto claro. que hablamos, ese dato. Entonces, se encontraron con eso y eso les provocó una crisis económica bastante grande, ¿no? Que es un tema que mucho no se habla, digo, de esto, se hace como siempre una especie de mitología sobre la gente del siglo XIX, con la honestidad y demás. No solo del siglo XIX, del principio del siglo XX. Nosotros hemos tenido gente mayor, ¿no es cierto? Vos te habrás contado, no, la gente. También yo que he trabajado tanto en los talleres de historia oral, cuando la gente te cuenta, no, porque los chicos de antes, ¿no? Hacían burlas a los ancianos, después muchas veces cuentan anécdotas y ahí se pisan. Están diciendo que, Sí, sí. bueno, y vos fijate, estos que conté antes, que iban por el tranvía de Suipacha, está bien, eran nenes bien, no puedo decir de ellos. No eran solo ellos, había gente de clase baja que también se burlaba de otros que venían del interior o que eran débiles. Entonces, no tenemos que, ¿cómo decir?, que hacer una mitología de que la gente antes era mejor que la de ahora. No, no. Siempre hubo y hay de todo, ¿cierto? Se va, Siempre hubo y hay de todo. siempre se va ayornando ciertas patologías que tiene la sociedad en sí, como por ejemplo el hecho de colarse Claro. en los medios de transporte. Y viste la viveza, que la famosa viveza criolla, La viveza. o la piolada, como decimos los porteños, Mm. existió siempre. Siglo Sí. XX, siglo XXI No, y siglo XIX. exactamente. Entonces, bueno, esta parte es como la prehistoria, digamos, De la prehistoria, un tanto del tranvía, interesante, ¿ves? Que estamos ¿eh? hablando de Claro, Valcárcel y Politirigoyen hasta, bueno, claro, Cangallo y 25 de mayo, el exacto. primero. Estamos Después por el la otro, vuelta, sí. después los otros El que segundo fue el de Suipacha Suipacha hasta Quintana, hasta Quintana. y el tercero Y el fue, romántico, por así decirlo, claro, lo vamos a llamar el romántico de los Méndez, claro, que eran sí, románticos, sí, que era de todo claro. Sí, sí. para la Ahora, zona claro. del tren, ¿no? Del Sí, tren sí, abarcaban de y 11. fueron avanzando. Cuando pudieron, en algún momento, ellos querían llegar un poco más lejos, llegar hasta Flores, que en Sí. ese momento Flores era un pueblo. No era Claro, ya lo ¿no? habías Eso ya lo había, explicado lo anteriormente lo que era, que hablamos. lo habíamos hablado con Oscar, el tema de Claro. que Flores era un pueblo Era un pueblo, propiamente. al igual que los que conocen el norte de la ciudad, el pueblo era Belgrano, y después se Sí, unió como barrio, ¿cierto? Es lo sí, mismo. después se fue fusionando a medida Claro, que fue creciendo. No lo veremos nosotros, después la zona AMBA, como se llama ahora, tal se vez. llamará así a todo el compendio Sí. de todo el conurbano bonaerense y Capital Federal que está unida de Es por un sí. destino Mm. de muchas capitales. Londres creció, Londres era una ciudad relativamente chica, y después hoy es una superficie inmensa, pero es porque se le unieron lo que sería el Gran Londres. Gran- Madrid también agregó No, no, barrios que no estaban dentro te de... conté fuera de este vivo de lo que es el barrio Atocha ahora. Claro, El barrio Atocha, el barrio donde para eh, el- los aviones, Barajas, 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 sí. Barajas. Barajas, claro. Yo no lo había conocido hasta que bueno, volví. Sí,
Sí, hay encontré barrios como un barrio Baraja, como barrio Baraja. Sí, hay barrios y también como es Vallecas, hay un Sí, barrio que hoy pertenece a Madrid. a Madrid, claro. Sí, Sí, bueno, hay muchas ciudades le pasa eso. Ya, bueno, sí, como vos decís, nosotros tal vez no vivamos en ese momento, pero tal vez alguno de los municipios de Gran Buenos Aires se una, porque la sí. General Paz no divide nada, ¿cierto? No, no, es simbólico más Claro. que nada. Es distinto del lado de Riachuelo porque, bueno, pero no interesa eso. Igual se puede. Hay ciudades en el mundo que están unidas por puentes. Exactamente, ¿Viste? Manhattan. Ahí tenés, mira, en Manhattan tenés que la ciudad de Nueva York está en distintas islas y se unen por puentes. Sí, sí, sí. Claro, tenés Manhattan, tenés Queens, Bronx, ¿viste? Son Sí. distintos distritos, ¿no? Bueno, y. Pues volvemos a los trenes. Sí, Sí. los tranvías. No, lo que tenemos que buscar, y esto es lo que decimos siempre, no es que querramos ofender a los de otras épocas, sino que hay que decir la verdad. No se puede hacer una mitología de lo que no es, ¿cierto? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, y, bueno, y agrego, también los empresarios de aquella época no tenían escrúpulos igual que los de ahora. No hagamos Sí. una historia de que todos eran bonitos. Sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay que darle la importancia a este transporte, tranvía, estamos todavía en la época de los caballos, porque en esa época no tenían otra posibilidad. Pensemos en la gente, por ejemplo, obrera, o gente de lo que hoy sería la clase media, que también lo sabía, los que se llaman, que son los comerciantes y que en sociología, en política les llaman pequeños burgueses, ¿no? Que no tenían cómo trasladarse. Sí. No era, tenían que ir caminando, ¿no? Pero Y esto sirvió, igualmente el recorrido de estos tranvías no iba a los lugares de trabajo. Era, en ese momento no, claro. más que nada era como Sí. el autobús amarillo que anda por la ciudad, más o menos. Y si te pones a analizar, sí, porque no llegaron hasta después de esta etapa que estamos hablando hoy, sí empezaron a irse hacia los barrios de trabajadores, hacia La Boca, Barracas, llegaron después hasta Flores, después con el tiempo, como todo, trata de ir extendiéndose, y lo importante es que no, hay que marcar bien que esta ciudad en esa época era muy chica, tenía poco movimiento, los tranvías llevaban poca gente, no había gente que fuera parada porque no había tanta gente viajando. Y no nos olvidemos que, como dije antes, el eléctrico, que ese sí ya tuvo mucho más éxito, porque era más rápido, ¿eh? Y tenía otras características, es de 1897 en la ciudad de Buenos Aires. Pocos años después nació el subte, la línea A, en 1913. De 1897 hasta el 13 la gente viajaba solamente en tranvía. En el 13 pudieron empezar a viajar en el subte, de la línea A hasta solamente Plaza Miserere. Plaza Miserere. En el 14 hasta Primera Junta. Te hago una pregunta con relación. ¿Siempre se llamaba línea A o era línea 1? No, porque esa no tenía en ese momento. Oficialmente creo que se llamó A igual, pero puede ser la 1 que sería cuando se hizo. Porque la 3 era claro. la D. Sí. La D, la 2. Pero oficialmente le ponían letras, le pusieron letras, en otros países le ponen números. Sí, porque estuve leyendo sobre la historia de los subtes y aparecen como línea 1. Sí, eso es como le decían cuando se hacían las adjudicaciones, ¿no? Sí. Pero aparte no le quiero pisar el momento histórico tampoco, pero bueno, es una no, y con respecto a eso de los subtes, que fueron como una especie de competencia del tranvía en ese momento, sobre todo en la parte de Rivadavia y de Avenida Mayo, que ya existía desde 1894, cuando fue el tranvía eléctrico, 3 años después de que se abrió Avenida Mayo, surgió el tranvía eléctrico. Pero lo que quería decir era que el subte le dio un movimiento de algo medio extraño, que era ir por debajo de la tierra. Mucha gente tenía miedo a eso y prefería tomar tranvía, ¿no? Que era por lo menos en superficie. Le tendrían miedo también porque
había pocos coches. Después, cuando el tranvía eléctrico existió, ya después empezó en el siglo XX, pocos coches. Era una ciudad con poco movimiento, Sí. que no era febril como es ahora, no en este momento de la cuarentena. Los coches eran los tranvías, los tranvías de 1869, 8, 9, 8, 9. ¿Eran fabricados acá en Argentina o eran importados? Mirá, eso yo creo que los traían. No, los primeros no fueron fabricados. El video, ahí está. Bien, bien. Lo interesante es que era el único medio importante colectivo que había, porque el colectivo, propiamente dicho, el automotor, recién estuvo en la ciudad en 1928. El primer colectivo, que fue el que salía de Primera Junta hacia Floresta, que iba es el 1, que salía de Floresta, de Primera Junta, terminaba en la Carril Rivadavia. Sí, Hay sí. una foto muy, si la buscan por internet, hay una foto muy histórica de Primera Junta con el colectivo 1 casi sin una rueda. Sí, sí. Sí, Bueno, sí. tenían sus percances, los tranvías, tanto los de caballo como los eléctricos tenían sus percances, era una cosa en contra también. El eléctrico a veces se desprendía del cable, Sí. y bueno, tenía que esperar a frenar, poner un poco, tratar de colocarlo, que eso eran hábiles de un motorman. Y bueno, y cuando era de caballo a veces tenía percance con algún caballo, a veces con... ¿Se le retomaba algún caballo? Sí, solía pasar, eso hay crónicas, a veces anécdotas. Sí. Bueno, lo importante era entrar en esto, que es como la prehistoria. Sí. La próxima vez ya vamos a hablar de la historia de los tranvías tal como lo conocimos algunos de nosotros, los más jóvenes no, porque el tranvía dejó de funcionar en la ciudad en el año 1962 pasó el último. Entre el 62 y 63 por eso. No lo vi. Eso hace mucho tiempo. Lo vio mi hermano, pero no, mi hermano nacía. Sí, tampoco. Yo sí los conocí, viajé en tranvía y bueno, eran lindos. No, en realidad es... siempre decimos que para una ciudad es un medio de transporte más ecológico del que puede ser. Es fundamental porque no emite monóxido de carbono a la superficie y demás. Claro, y esto que vos me decís me trae el recuerdo de muchas veces los críticos del tranvía que dicen que va lento. Mentira, es todo mentira, porque si bien el tranvía en su momento era lento, tal vez comparado con los coches, los que existen hoy en muchas ciudades europeas son veloces, no molestan a nadie, como vos decís, la parte ecológica es muy importante, no molestan porque las vías no molestan a nadie. No es que las vías van sobre los coches si se quiere se meten en la vía, pero no es así, ¿no es cierto? Y tienen velocidad, hoy sí que los tranvías, por eso lo usan tanto en Europa, en tantas ciudades de Europa, y acá no lo podemos usar. La única ciudad que no lo usa es Madrid. Madrid, por el mismo problema que lo sacamos acá, porque nos lo hicieron sacar acá, fue en Madrid. Es por cuestiones de intereses espurios, que es el petróleo, porque había gobiernos que decían en esos momentos que había que, era mejor los coches, mejor los colectivos autobuses, ¿no? Era por un interés de petróleo y todas esas cosas que estaban en esa época en boga. Y por eso hicieron sacar el tranvía. Pero hay que reivindicar el tranvía porque realmente es algo rápido, ecológico, sobre todo en una época como esta. Y bueno, y antes de terminar esta parte, porque después quiero dejar lo otro, lo del tranvía eléctrico, para la próxima, hablar un poco de la asociación, amigo, del tranvía, porque es importante. Sería bueno que recuerde dónde está, Sí, aquellos que después cuando termine la cuarentena, si pueden ir, es fabuloso lo que tiene. Es para hacer un paseo muy lindo, breve, pero lindo, porque no les permitieron hacer más, porque hay que tener en cuenta que las vías fueron eliminadas de la ciudad. Pero esas quedaron gracias a un grupo de gente que habían sido tranviarios en su
momento, y gracias sobre todo, el alma mater de todo eso es un arquitecto, Aquilino González Podestá, que él fue el creador de esta asociación Amigos del Tranvía. Él empezó a trabajar sobre ese tema a principios de los 70. Quería que de alguna manera el tranvía, que había desaparecido 8 años antes, en el 62, por lo menos que estuviera como algo turístico o algo que permitiera que los chicos lo tomaran, para que lo conocieran. Y él trabajó mucho en eso, pero recién en el año 76, tardó como siempre estas cosas, muchos años, papeles, burocracia, inscripciones y demás, en poder formar la asociación civil. Fue en 1976, yo no me acuerdo bien la fecha, si fue en febrero, no me acuerdo bien, cuando le dieron la autorización para la asociación. Bueno, pudo hacer esa asociación junto con algunos tranviarios, otros que eran, como el caso nuestro acá, que estamos y nos gusta todas estas cosas, y bueno, hemos sido colaboradores. Yo colaboré bastante con Aquilino y con la asociación, consiguiéndole lugares donde podían dar las charlas, hace de eso muchos años. Hoy están en distintos lugares, ¿no? Cuando digo hoy, me refiero a la actualidad, porque hoy no están dando charlas en ningún lado. No, salvo por Zoom. Claro. Y el tranvía tampoco funciona, el tranvía turístico, que sale los sábados y domingos de la esquina Emilio Mitre y José Bonifacio. Sale de ahí, hay cola, hay que ir con tiempo, porque mucha gente va con los chicos, muchos extranjeros van para ver también cómo es el tema del tranvía. Y dan una vuelta que es bastante breve, son 2 cuadras por Directorio, 2 por Ortiguera, creo, y 2 por Alberdi, y así. Es breve, pero eran las únicas vías que había. Sí. ¿Qué pasó? Que cuando les autorizaron a hacer eso, bueno, también se tardó un tiempo y demás. Hoy es una entidad sin fines de lucro, una asociación civil, tiene su propia biblioteca, como me decía, vamos a decir en qué lugar, en la calle Valle y Thompson. Valle y Thompson en Caballito. En Caballito. Y esto, donde sale el tren, Emilio Mitre y Bonifacio, también es el barrio de Caballito. Porque como ahí estaban los talleres del subte, se pudo hacer un convenio para guardar también los tranvías ahí, ¿viste? Que en esa época, ¿sabés lo que era ese lugar donde están guardados? Era un polvorín. Aunque parezca mentira, en lo que es hoy plena ciudad, había un polvorín ahí y otro en Parque Chacabuco. En el parque, donde está el parque, había otro polvorín. O sea que, imagínate lo que era la ciudad, no había nadie por ahí. No, en aquella época no, claro. Me imagino que no. Bueno, es cerca para los que van a la Facultad de Filosofía, digamos que también es cerca de la Filosofía. Es un lugar bastante cerca. La Filosofía y Letras que está en Puan. En Puan, que antes era Nobleza Picardo. Era la fábrica Nobleza Picardo. Bueno, estamos tirando sí, marca, pero bueno. Marca desde que entramos, es el Hop 6. Sí, no son chicos, hay que avisar que nosotros no estamos cobrando nada. Pero bueno, entonces vamos a situar que hiciste el prólogo. Claro, de lo que va a ser la semana que viene. Con relación al tema de la historia propiamente del tranvía y su inserción en Buenos Aires. Sí, digamos que cuando fue eléctrico, después ya mucha gente viajaba, se convirtió en lo que es hoy un colectivo, de parada y todo. Sí. No es como era en la época de los caballos, ¿no? El tranvía era muy, muy importante, no había tantos colectivos como ahora, por ejemplo, hablemos de la década del 50, década del 60, que fue principio de los 60, porque en el 62 desapareció, pero década del 40, década del 50, que ya la ciudad tuvo más movimiento y se viajaba mucho en tranvía, recorría toda la ciudad. Sí. Bueno, no sé, si querés te doy un cierre, ¿verdad? Sí, dale, vamos redondeando un poquito. Del parque la Asociación de Amigos del Tranvía. Sí. Como les dije, tiene una biblioteca bastante amplia, no solo sobre el tema del tranvía, sino sobre otros temas. Muy bueno ir ahí. Y como el año que viene, ahora, en 2021,
el 15 de febrero de 2021 se va a cumplir un aniversario redondo, 200 años de la creación del barrio de Caballito. La Asociación de Amigos del Tranvía va a tener mucha participación, porque el arquitecto González Podestá vive en el barrio de Caballito también, y siempre hace cosas relacionadas con el barrio, muy interesante. Por eso cualquiera que quiera ir a investigar algo o leer por su cuenta, va a tener que ir a esta biblioteca que les dije en Valle y Thompson, repetimos, barrio Caballito, pero no en este momento, ¿no? No es que se levante la cuarentena, porque obviamente está cerrado, igual que todas las instituciones. Bueno, te quería dar este cierre, y si te parece bien, el jueves que viene hablamos sobre el tranvía ya más conocido por todos los jueves 6 de agosto. Correcto. Nos volveremos a encontrar, siempre y cuando no haya alguna cadena o algo por el estilo, que siempre a veces nos antecede propiamente. La noticia premia a veces. Así que los despedimos a todos, será hasta la próxima. Los esperamos acá en BB Noticias. Esto ha sido la columna de historia por Roberto Bolam. Buen fin de semana para todos. Si quieren seguirnos, nos siguen por BB Noticias, o simplemente si quieren recordar esta charla del tranvía, de sus comienzos y lo que fue el Hogar Obrero, lo pueden ir a buscar a la página de YouTube de BB Noticias. Mañana ya va a estar subido la columna de Roberto. Los despedimos a todos. Chau, cuídense. Usen barbijo, lávense las manos y mantengan la distancia. Chau.